La desastrosa invasión de Rusia por parte de Napoleón en 1812. ¿Cómo fue que el ejército más poderoso de Europa fue aniquilado en las vastas estepas rusas? Acompáñanos en este análisis profundo de la campaña de Napoleón en Rusia, donde desentrañaremos los factores clave que llevaron a su catastrófico fracaso. Napoleón buscaba forzar al zar Alejandro I a reintegrarse al bloqueo continental contra Gran Bretaña. La invasión no era una conquista territorial, sino una demostración de fuerza para obligar a Rusia a cumplir sus acuerdos. La Grande Armée era un ejército multinacional, con contingentes de toda Europa bajo el mando francés. Esta diversidad, aunque una fortaleza en número, también representaba un desafío logístico y de cohesión. La estrategia de tierra quemada rusa privó a la Grande Armée de suministros locales. Esto obligó a Napoleón a depender de largas y vulnerables líneas de suministro desde Europa Central. La falta de planificación logística adecuada fue un error fatal. El ejército avanzó demasiado rápido, superando su capacidad de reabastecimiento y dejando a miles de soldados hambrientos y enfermos. El invierno ruso de 1812 fue excepcionalmente severo, con temperaturas que cayeron a niveles mortales. Los soldados franceses, mal equipados para el frío extremo, sufrieron terriblemente. Las bajas por congelación, enfermedades y hambre diezmaron las filas de la Grande Armée. La moral se desplomó y la disciplina se desintegró a medida que la campaña se convertía en una lucha por la supervivencia. La batalla de Borodino, aunque una victoria pírrica para Napoleón, debilitó significativamente su ejército. La posterior ocupación de Moscú no logró forzar la rendición rusa. El largo y brutal retiro de Rusia fue una pesadilla. Acosados por el invierno, la falta de suministros y los ataques de la caballería cosaca, la Grande Armée se desintegró por completo. La campaña rusa de Napoleón es un estudio de caso sobre la importancia de la logística, la adaptación al entorno y la subestimación del enemigo. Su fracaso marcó el principio del fin del imperio napoleónico. La heladera rusa, que llevó a Napoleón, el genio militar, a cometer el error más catastrófico de su carrera. Únete a nosotros en un recorrido por el epicentro de la campaña rusa, una historia marcada por la ambición desmesurada, la estrategia fallida y un desastre que cambiaría el curso de la historia. En 1812, Napoleón Bonaparte, en la cúspide de su poder, fijó su mirada en Rusia. Su objetivo, obligar al zar Alejandro I a unirse al bloqueo continental, asfixiando económicamente a Gran Bretaña. La decisión de invadir Rusia no fue impulsiva. Napoleón creía que una campaña rápida y decisiva forzaría al zar a negociar. Subestimó la vastedad del territorio ruso y la determinación de su pueblo. Napoleón movilizó la Grande Armée, un ejército colosal de más de 600.000 hombres. Soldados de Francia, Italia, Polonia y otros territorios conquistados marcharon hacia el este. Este ejército, aunque imponente, era heterogéneo y mal preparado para las condiciones extremas de Rusia. La logística era un desafío monumental y el suministro de alimentos y provisiones se convirtió en una pesadilla. La estrategia rusa de tierra quemada privó a la Grande Armée de recursos vitales. A medida que avanzaban, los rusos destruían cosechas y quemaban pueblos, dejando a los invasores sin sustento. El invierno ruso, con sus temperaturas extremas y tormentas de nieve, se convirtió en el peor enemigo de Napoleón. Miles de soldados murieron de frío, hambre y enfermedades. La batalla de Borodino, aunque una victoria pírrica para Napoleón, fue el primer indicio de que la suerte comenzaba a cambiar. La entrada en Moscú no condujo a la rendición del zar, sino a un incendio devastador que consumió la ciudad y obligó a la Grande Armée a retirarse.
dejando atrás las cenizas de lo que alguna vez fue una campaña prometedora. El retiro se transformó en una auténtica pesadilla. Acechados por el implacable ejército ruso y sometidos a un invierno cruel, los soldados de Napoleón enfrentaron pérdidas devastadoras. La Grande Armée, que una vez fue invencible, fue reducida a sombras de lo que había sido. El espejismo de la victoria en Moscú fue la ambición desmedida de Napoleón, el germen de su propia caída. Acompáñanos en un análisis profundo de la campaña rusa, un giro dramático que alteró para siempre el destino de Europa y marcó el comienzo del fin de su imperio. En 1812, Napoleón Bonaparte, en la cúspide de su poder, lanzó la invasión de Rusia. Un ejército colosal, la Grande Armée, compuesto por soldados de diversas naciones europeas, se adentró en territorio ruso. El objetivo parecía claro: forzar al zar Alejandro I a someterse al sistema continental y consolidar el dominio francés sobre Europa. La magnitud de la fuerza invasora presagiaba una victoria rápida y decisiva. Sin embargo, la campaña rusa pronto reveló desafíos inesperados. El ejército ruso, en lugar de enfrentarse en una batalla decisiva, optó por una estrategia de tierra quemada. Esta táctica consistía en retirarse constantemente, destruyendo a su paso cualquier recurso que pudiera ser útil para el invasor. Alimentos, forraje, refugio, todo era sistemáticamente destruido. La estrategia de tierra quemada planteó un problema logístico monumental para la Grande Armée. El suministro de víveres y municiones se volvió cada vez más precario a medida que avanzaban hacia el interior de Rusia. La batalla de Borodino, librada en septiembre de 1812, fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de las guerras napoleónicas. Aunque los franceses lograron una victoria táctica, las pérdidas fueron enormes. La batalla no logró el objetivo estratégico de destruir al ejército ruso. Los rusos, aunque derrotados, se retiraron en orden, manteniendo su capacidad de combate. Borodino se convirtió en una victoria pírrica para Napoleón. El alto costo en vidas y la falta de una victoria decisiva presagiaban las dificultades que aún estaban por venir. Napoleón entró en Moscú en septiembre de 1812, esperando que la ocupación de la ciudad forzara al zar a negociar. Sin embargo, Moscú fue encontrada prácticamente desierta. Poco después de la entrada de las tropas francesas, la ciudad fue pasto de las llamas. El incendio de Moscú privó a la Grande Armée de refugio y suministros cruciales. La espera de una oferta de paz por parte del zar se prolongó indefinidamente. Napoleón se enfrentaba a una situación cada vez más insostenible en una ciudad en ruinas y con un invierno inminente. Ante la falta de perspectivas de paz y la escasez de recursos, Napoleón ordenó la retirada de Moscú en octubre de 1812. El invierno ruso, con sus temperaturas extremas y tormentas de nieve, se convirtió en el peor enemigo de la Grande Armée. El frío, el hambre y las enfermedades diezmaron las filas francesas. Los soldados, mal equipados para las condiciones climáticas extremas, morían por miles. La retirada se convirtió en una pesadilla. La Grande Armée, otrora invencible, se desintegraba bajo el implacable azote del invierno ruso. El cruce del río Beresina en noviembre de 1812 fue uno de los episodios más trágicos de la campaña rusa. Las tropas francesas, acosadas por el ejército ruso, sufrieron pérdidas catastróficas al intentar cruzar el río. El desorden, el pánico y la desesperación se apoderaron de los soldados. Miles murieron ahogados, congelados o abatidos por el fuego enemigo. El cruce del Beresina simbolizó la magnitud del desastre que había sufrido la Grande Armée. La campaña rusa había terminado en una derrota humillante y devastadora. La campaña rusa de Napoleón fue un punto de inflexión en la historia europea.
marcó el principio del fin del Imperio Napoleónico y abrió el camino a la restauración de las monarquías europeas. Borodino, la victoria pírrica que aniquiló un imperio. ¿Fue Borodino una victoria o el principio del fin? Adéntrate en el campo de batalla donde la sangre tiñó la tierra y el destino de Napoleón cambió para siempre. El año es 1812. La Grande Armée, un ejército colosal, avanza implacablemente hacia Moscú. Napoleón, el emperador invencible, busca una victoria decisiva que obligue al zar Alejandro I a rendirse. Pero Rusia no se doblegará fácilmente. El ejército ruso, bajo el mando del astuto general Kutuzov, se prepara para la defensa en un pequeño pueblo llamado Borodino. La confrontación es inevitable. El 7 de septiembre de 1812, el infierno se desata. La artillería francesa bombardea las líneas rusas con una ferocidad sin precedentes. Miles de hombres caen bajo el fuego cruzado. La infantería francesa, valiente pero exhausta, lanza oleada tras oleada de ataques contra las fortificaciones rusas. Cada metro de tierra se gana con sangre y sacrificio. La caballería, tanto francesa como rusa, se enfrenta en duelos brutales. Los sables chocan, los caballos relinchan y los hombres mueren en la confusión del combate. Al final del día, Napoleón ha logrado una victoria táctica. Las líneas rusas se han roto y Kutuzov se retira, pero la victoria es amarga. Las bajas francesas son devastadoras. Decenas de miles de soldados yacen muertos o agonizantes en el barro helado de los campos rusos. El aire, impregnado de pólvora y sufrimiento, resuena con los gemidos de los heridos y el estruendo lejano de la artillería. Lo que alguna vez fue la orgullosa y temida Grande Armée, ahora es una sombra de sí misma, desangrándose lentamente. Las filas están diezmadas, los oficiales abatidos y la moral quebrada. Cada paso hacia atrás es una batalla contra el enemigo, el clima y la desesperanza. No hay gloria en esta retirada, solo frío, hambre y muerte. El sueño imperial de Napoleón comienza a desmoronarse, no bajo el poderío ruso, sino bajo el peso de su propia ambición desmedida. Napoleón ha ganado la batalla, sí, pero ha perdido algo mucho más valioso: el control del destino de su ejército. La victoria en Borodino, teñida de sangre y sufrimiento, es una victoria pírrica. El precio pagado es tan alto que el triunfo se vuelve amargo. Miles de soldados han caído para conquistar un campo que no ofrecía ni paz ni sometimiento. No hay gloria en una tierra que se niega a ser doblegada. Moscú está a su alcance, pero no es la llave del imperio, sino la puerta hacia el desastre. La ciudad arde, desierta, hostil. El zar no se rinde, no negocia. Y mientras las llamas consumen la antigua capital rusa, consumen también las esperanzas del emperador francés. Borodino no es el principio del fin, es el fin disfrazado de victoria. Un falso triunfo que marca el inicio de su caída. Moscú, la joya de Rusia, finalmente cae en manos de Napoleón. Pero no hay vítores, ni banderas blancas, ni delegaciones diplomáticas. La ciudad, vacía de vida, arde por todos sus rincones. Un incendio voraz, intencionado o no, devora palacio tras palacio, dejando a los invasores sin refugio, sin víveres, sin propósito. El zar Alejandro I, desde la distancia, guarda silencio. No envía emisarios, no cede ante la ocupación. Su respuesta es el tiempo, y el tiempo en Rusia es letal. El invierno se aproxima como un enemigo invisible pero implacable, más temible que cualquier ejército. Las temperaturas caen, la nieve se convierte en tumba. Moscú no se rinde, se convierte en una trampa mortal. Y así, lo que parecía una conquista gloriosa se transforma en el principio del martirio. La Grande Armée,
debilitada por la batalla de Borodino, se ve obligada a retirarse. El invierno, el hambre y los ataques de los cosacos diezman a las tropas francesas. La invasión de Rusia, que comenzó con tanta promesa, termina en un desastre. Borodino, la batalla de la sangre, marcó el principio del fin del imperio napoleónico. Borodino sigue siendo un símbolo de la brutalidad de la guerra y la futilidad de la ambición desmedida. Una lección grabada en la sangre de miles de hombres. La batalla nos recuerda que incluso las victorias más brillantes pueden ser vacías si se logran a un costo demasiado alto. Un recordatorio constante de la fragilidad del poder. El invierno ruso, el verdugo silencioso del imperio napoleónico. ¿Sabías que no fue un ejército, sino el invierno, silencioso, implacable y despiadado, el verdadero artífice de la caída de Napoleón? Acompáñanos en este viaje al corazón de la gélida estepa rusa, donde la nieve no era un paisaje, sino un campo de batalla. Donde el frío extremo no solo congelaba la piel, sino también la esperanza. Donde el enemigo no llevaba uniforme, pero mataba sin piedad. Descubriremos cómo la naturaleza se alzó como la fuerza más poderosa de todas, convirtiendo al gran ejército en una sombra de lo que fue y marcando con hielo el principio del fin del emperador más ambicioso de Europa. La campaña rusa de 1812, concebida como una victoria rápida y decisiva, se transformó en una pesadilla helada. Napoleón, confiado en su genio militar, subestimó el poder del invierno ruso. La decisión de retirarse llegó demasiado tarde. El invierno ya se cernía sobre la estepa como una sombra letal. Napoleón, el estratega imbatible, había esperado una rendición que nunca llegó, aferrado a la ilusión de una victoria política que se le escapaba entre los dedos. Cuando finalmente ordenó la retirada, ya era tarde. Lo que debió ser un movimiento calculado se transformó en una pesadilla. Una columna interminable de soldados hambrientos, exhaustos y mal equipados, enfrentándose no solo al ejército ruso que los acosaba sin descanso, sino a un enemigo aún más cruel, el invierno ruso. Nieve, hielo, enfermedades y hambre convirtieron la retirada en una marcha fúnebre. Hombres que alguna vez marcharon con orgullo junto al emperador, ahora caían por miles, sin gloria, sin fuego, sin esperanza. Imagina la escena. Miles de soldados marchando a través de la nieve implacable, vehículos abandonados a lo largo del camino, cuerpos congelados esparcidos por la estepa. La frase «Napoleón no fue derrotado por los rusos, sino por el general invierno» cobra un significado aterrador. La falta de preparación para las condiciones climáticas extremas resultó ser un error fatal. Napoleón, acostumbrado a campañas rápidas y contundentes, subestimó el poder de la naturaleza. Su ejército, la temida Grande Armée, marchaba hacia el corazón de Rusia con uniformes ligeros, diseñados para las tierras cálidas del verano europeo, no para los gélidos inviernos de la estepa. Cuando las temperaturas comenzaron a desplomarse, el infierno blanco se desató. Las botas se congelaban a los pies de los soldados, la escarcha quemaba la piel como fuego, y los mosquetes dejaban de disparar. Cada noche helada robaba más vidas que los cañones enemigos. El frío no distinguía entre generales y reclutas. Era un asesino silencioso que acechaba desde las sombras, y contra él ni la valentía ni la disciplina podían ofrecer resistencia. El gran ejército, orgulloso y poderoso al inicio de la campaña, se fue desmoronando, víctima no solo de la estrategia rusa, sino del azote implacable del invierno. La falta de abrigo y suministros adecuados exacerbó el sufrimiento. El hambre debilitaba a los hombres, haciéndolos aún más vulnerables al frío. La gangrena se propagaba rápidamente, convirtiendo pequeñas heridas en sentencias de muerte. La hipotermia cobraba miles de vidas cada día.
Dormirse en el frío significaba, casi con certeza, no despertar jamás. El invierno no solo infligió sufrimiento físico, fue también un catalizador del caos. El frío extremo desgarraba la moral de los soldados, congelaba los suministros y desarticulaba la ya frágil logística de una campaña colosal. A medida que las temperaturas descendían por debajo de los 30 grados bajo cero, las líneas de aprovisionamiento se rompían. Los caballos morían congelados, los carros quedaban abandonados en la nieve y los víveres desaparecían rápidamente. El hambre se convirtió en compañera constante y el saqueo dejó de ser una excepción para convertirse en una necesidad brutal. La desorganización crecía con cada paso hacia el oeste. Las unidades se dispersaban, los oficiales perdían el control y la cohesión de la Grande Armée, ese ejército que había dominado Europa, se deshacía como escarcha entre los dedos. La retirada no era una maniobra militar, sino una huida desesperada en medio del infierno blanco. La logística, ya de por sí compleja, se volvió prácticamente imposible. Los suministros se perdían en la nieve o eran interceptados por las fuerzas rusas. La moral de los soldados, ya erosionada por el hambre constante y el frío glacial, terminó por derrumbarse. Lo que alguna vez fue el orgullo del Imperio francés, una fuerza temida y disciplinada, se convirtió en una sombra de sí misma. Los hombres, agotados física y mentalmente, comenzaban a abandonar toda noción de orden. Las filas se rompían, los regimientos se dispersaban y la jerarquía militar se disolvía en la desesperación. La Grande Armée ya no era un ejército. Era una horda desorganizada de almas errantes, envueltas en harapos, arrastrando los pies sobre la nieve, guiadas únicamente por el instinto de supervivencia. En medio del silencio helado de las estepas rusas, no se escuchaban ya los tambores de guerra ni los vítores de victoria. Solo el viento cortante y los lamentos de un ejército que moría, no por la espada, sino por el olvido, el hambre y el frío. La combinación de factores, el hambre, el agotamiento, la desorganización y los ataques constantes de los cosacos, se volvió insoportable. Pero fue el frío, ese enemigo silencioso e implacable, el que selló el destino del ejército más poderoso de Europa. Lo que debía ser una retirada ordenada se transformó en una carnicería. Los caminos quedaron sembrados de cuerpos congelados, soldados que cayeron exhaustos y nunca se levantaron. El invierno ruso no empuñaba un fusil ni blandía una espada, pero fue el más letal de todos los enemigos. Invisible, sí, pero absolutamente despiadado. Diezmó al gran ejército sin disparar una sola bala. Napoleón no solo perdía hombres, perdía el alma misma de su imperio. Esta campaña en Rusia marcó un punto de inflexión irreversible en la historia de Napoleón. El hombre que había conquistado casi toda Europa con una rapidez sorprendente, el estratega imparable que parecía estar siempre un paso adelante, se encontró frente a un enemigo que no podía derrotar, la naturaleza misma. El desastre en Rusia no solo fue una derrota militar, sino también una tragedia personal para Napoleón. La Grande Armée, que antes era un símbolo de poder y eficiencia, ahora era una sombra de lo que fue, destrozada por el frío, el hambre y las bajas incesantes. Con la caída de su ejército, Napoleón no solo perdió hombres, perdió la confianza de sus aliados, la estabilidad de su imperio y quizás lo más importante, la certeza de que nada podría detener su ambición. La campaña rusa, la campaña de invierno, como sería conocida, marcaría el principio de su caída. En lugar de ser un instrumento de destrucción para las fuerzas rusas, el invierno se convirtió en el verdugo definitivo de Napoleón. La maquinaria de guerra francesa, por más avanzada que fuera, no pudo resistir la brutalidad de las condiciones. El gran ejército que había marchado con tanto ímpetu, con tanto poder,
fue superado por un enemigo que no podía ser derrotado: el clima implacable de Rusia. Así, fue el invierno, y no otro ejército, quien realmente terminó con los sueños de Napoleón de conquista. La campaña rusa, que había comenzado con tanta ambición, terminó siendo una de las mayores tragedias militares de la historia, y el invierno ruso, el gran vencedor, mostró de forma contundente que no todo se puede controlar, ni siquiera por el más grande de los generales. El heroísmo del mariscal Ney en la retirada de Rusia. En el invierno ruso de 1812, la Grande Armée de Napoleón se enfrentó a su hora más oscura. En medio de este caos, un hombre se alzó como un faro de valentía: el mariscal Michel Ney. Conocido como el León de la Grande Armée, Ney no solo fue un líder militar excepcional, sino también el símbolo de la resistencia contra las fuerzas implacables que amenazaban con destruir al ejército de Napoleón. A pesar de las condiciones extremas, Ney se mantuvo firme, liderando a sus tropas con una determinación férrea. Mientras el ejército francés se desmoronaba, acosado por el frío, el hambre y la muerte, Ney luchaba por mantener el orden y la moral de sus hombres. Su coraje y su tenacidad se convirtieron en una inspiración para los soldados que aún seguían a Napoleón, a pesar de las adversidades. Ney, más que cualquier otro mariscal, comprendió el abismo en el que se encontraba la Grande Armée. Su nombre se asocia con momentos de heroísmo, como cuando luchó hasta el último aliento para permitir que las fuerzas de Napoleón se reagrupasen y mantuvieran una resistencia mínima. Pero incluso su valentía no pudo detener la marea de desolación. En la retirada, donde la desesperación se apoderaba de todos, Ney estuvo al frente, desafiando al enemigo y el terreno, una resistencia casi sobrehumana. Sin embargo, la tragedia era inevitable. A pesar de sus esfuerzos heroicos, la situación era insostenible y la derrota de la Grande Armée estaba sellada. Cuando la moral estaba por los suelos y la disciplina se desmoronaba y la amenaza de la desintegración total del ejército era inminente, fue el mariscal Michel Ney quien se convirtió en un símbolo de la resistencia en condiciones extremas. Pero su sacrificio también nos recuerda que, incluso los más valientes, frente a un enemigo tan imparable como el invierno ruso, no pueden evitar que la historia siga su curso fatal. En este contexto de derrota y desesperación, el heroísmo individual emergió como un faro de esperanza, demostrando la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más adversas. Michel Ney, conocido como el León Rojo, era famoso por su coraje en el campo de batalla. Su valentía era legendaria, inspirando a sus hombres a seguirlo, incluso en las situaciones más peligrosas. En medio de la crisis de la retirada rusa, Ney demostró un liderazgo excepcional. Su presencia en el frente, su determinación inquebrantable y su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas fueron cruciales para mantener la cohesión de las tropas. Ney era conocido por su lealtad inquebrantable a sus hombres y a Napoleón. Nunca abandonaría a sus soldados, especialmente en un momento tan crítico. Permaneció firme, luchando hasta el último instante, protegiendo la retaguardia del ejército y permitiendo que miles de soldados escaparan de la muerte o la captura. El cruce del río Beresina fue uno de los momentos más críticos y sangrientos de la retirada rusa. Mientras la Grande Armée de Napoleón luchaba por sobrevivir en medio de la desolación, el río Beresina, en pleno territorio bielorruso, se convirtió en una trampa mortal. Con el ejército francés reducido a una horda de hombres exhaustos, hambrientos y desesperados, la necesidad de cruzar el río se volvió urgente. Las fuerzas rusas, al mando del general Chichagov, aguardaban al otro lado del río, listos para terminar lo que quedaba de la Grande Armée. Mientras tanto, Napoleón, consciente de que el cruce era la única opción para salvar lo que quedaba de su ejército,
ordenó la construcción de un puente improvisado. El invierno, inclemente como siempre, había convertido el río en una barrera natural que, al congelarse, complicaba aún más las maniobras. El cruce del Beresina se convirtió en un baño de sangre. Los soldados franceses, ya agotados por días de marchas interminables, comenzaron a cruzar el puente improvisado bajo el fuego constante de los rusos, que no daban tregua. Al mismo tiempo, el frío penetrante hacía aún más insoportable la situación. Los caballos, los cañones y los hombres se amontonaban en el estrecho puente, creando un caos absoluto. La batalla que se libró en las orillas del Beresina fue una de las más feroces de toda la campaña. Los rusos, viendo la oportunidad de finalmente acabar con lo que quedaba del ejército francés, atacaron con furia. Los franceses, por su parte, lucharon con valentía para lograr que el mayor número posible de hombres cruzara el río, mientras trataban de resistir la presión de las fuerzas rusas. Sin embargo, el desorden y el pánico se apoderaron de las tropas. Aunque Napoleón y sus hombres lograron atravesar el río, el costo fue devastador. Decenas de miles de soldados murieron en el cruce, algunos ahogados en el hielo del río, otros masacrados por el fuego enemigo. La carnicería en las orillas del Beresina fue un recordatorio brutal de la magnitud de la tragedia que se estaba viviendo. El cruce del río Beresina, aunque una pequeña victoria táctica para Napoleón, marcó un punto de no retorno. La Grande Armée ya no era el formidable ejército que había invadido Rusia meses antes. Estaba irremediablemente diezmada, y la derrota estaba ahora al alcance de la mano. En medio del caos del cruce del río Beresina, un hombre se destacó por su valentía y determinación. El mariscal Michel Ney, conocido por su feroz lealtad a Napoleón, jugó un papel fundamental en garantizar que la retaguardia de la Grande Armée pudiera retirarse con éxito. Consciente de que la única forma de salvar al ejército era asegurar el paso del río y proteger a los que aún quedaban, Ney tomó la decisión de defender los puentes improvisados a toda costa. Las fuerzas rusas, ya al tanto de la vulnerabilidad de los franceses, lanzaron ataques feroces con la intención de impedir el cruce. Ney, al mando de un pequeño contingente de tropas, se situó en una de las orillas del río para resistir el asedio y dar tiempo a que el mayor número de hombres pudiera escapar. La lucha fue intensa, con los rusos atacando con todas sus fuerzas, mientras Ney y sus hombres, en una batalla desesperada, defendían los puentes con valentía. A pesar de la superioridad numérica de los rusos, Ney demostró una capacidad de liderazgo excepcional. Sus tropas lucharon cuerpo a cuerpo, sin ceder ni un centímetro. Mientras tanto, las demás unidades francesas lograron cruzar al otro lado del río, alejándose de la amenaza rusa. La defensa de los puentes, aunque costosa, permitió que muchos hombres de la Grande Armée escaparan del cerco ruso. La heroicidad de Ney en este momento fue reconocida incluso por los propios rusos. Su valentía no solo retrasó el avance de las fuerzas enemigas, sino que también dio a Napoleón el tiempo necesario para reorganizar lo que quedaba de su ejército. Sin embargo, a pesar de este sacrificio, el costo fue elevado. Las bajas francesas fueron altísimas, y las fuerzas de Ney, después de resistir tanto tiempo, fueron finalmente derrotadas y obligadas a retirarse. El coraje de Ney en el río Beresina fue una de las últimas grandes demostraciones de la tenacidad del mariscal. Aunque su sacrificio no logró cambiar el curso de la campaña, su nombre se inmortalizó como un símbolo de lealtad y valentía, dispuesto a luchar hasta el último aliento para salvar a sus hombres. Se dice que Ney fue el último francés en cruzar el puente, después de asegurarse de que todos los demás soldados que pudo encontrar estuvieran a salvo. Su valentía y determinación permitieron que muchos compañeros sobrevivieran a la masacre. Este acto de sacrificio, realizado en medio de la adversidad extrema, se convirtió en un símbolo del heroísmo de Ney
y de la resistencia del espíritu humano. Napoleón, profundamente conmovido por la valentía y el sacrificio de Ney, lo proclamó el más valiente de los valientes. Este reconocimiento, proveniente del propio emperador, fue un testimonio del heroísmo excepcional de Ney. Esta proclamación histórica de Napoleón sobre Ney resonó en toda Europa, consolidando la reputación del mariscal como un héroe legendario. Napoleón honró a Ney no solo por su valentía en la batalla, sino también por su lealtad, su liderazgo y su capacidad para inspirar a sus hombres en los momentos más oscuros. El impacto en la moral de Napoleón. Tras la campaña rusa, un análisis francés. Como un líder invencible, adorado por su ejército y temido por Europa, pudo caer tan estrepitosamente. La respuesta reside en las gélidas estepas rusas, donde la moral de Napoleón y su imperio se hicieron añicos. La campaña rusa de 1812 no fue simplemente una derrota militar, fue un cataclismo moral y psicológico que estremeció los cimientos del imperio francés. Aquella empresa, concebida con la grandiosidad habitual de Napoleón, se presentó como una cruzada para doblegar al zar Alejandro I y forzar la sumisión del imperio ruso. Pero detrás de la fachada de estrategia y poder, se escondía una ambición desmedida que nubló el juicio incluso del más brillante de los estrategas. Napoleón, acostumbrado a la victoria y a la obediencia de los monarcas europeos, subestimó la vastedad de Rusia, la resiliencia de su pueblo y la ferocidad de su clima. Su propósito no era solo militar, era simbólico. Someter al zar significaba consolidar su hegemonía total sobre el continente, unificar Europa bajo su visión imperial y sellar su legado como el dominador absoluto de su era. Pero en su afán por controlar todo, Napoleón no vio los límites de su propio poder. La campaña no solo drenó los recursos del imperio, sino que también rompió el espíritu de una nación que lo había seguido con fe ciega. Las pérdidas humanas, la devastación económica y la humillación final se sintieron en todos los rincones del imperio. Soldados veteranos regresaban mutilados o no regresaban en absoluto. Las familias lloraban en silencio. Las naciones ocupadas por Francia comenzaban a percibir grietas en el coloso que hasta entonces parecía invencible. Así, la marcha sobre Moscú se convirtió no en una victoria gloriosa, sino en el inicio de una lenta pero inexorable caída. La campaña rusa fue la herida abierta por donde se desangró el imperio napoleónico, marcando el principio del fin de uno de los periodos más tumultuosos y fascinantes de la historia europea. Pero la vastedad de Rusia, el implacable invierno y la tenaz resistencia rusa transformaron una campaña de conquista en una pesadilla de supervivencia. El Grande Armée, otrora invencible, se vio diezmado por el hambre, el frío y las constantes escaramuzas. Este desastre no solo significó la pérdida de cientos de miles de vidas, fue una tragedia que dejó una cicatriz profunda en la historia de Europa. De los más de 600.000 hombres que componían la Grande Armée al inicio de la invasión, una fuerza colosal formada por soldados de toda Europa bajo el mando de Napoleón, apenas unos 100.000 lograron regresar con vida. La mayoría murió por el hambre, el frío, las enfermedades o en combate, mientras que otros fueron capturados o simplemente desaparecieron en las vastas y heladas tierras rusas. La campaña, que comenzó con grandilocuencia, terminó en una retirada humillante, donde los sobrevivientes arrastraban sus cuerpos congelados y sus espíritus rotos, perseguidos sin descanso por el ejército ruso y la furia de un invierno despiadado. La magnitud de la derrota en Rusia trascendió las meras pérdidas militares. El impacto moral en el ejército fue devastador, un golpe directo al corazón de la máquina de guerra napoleónica. La moral, el espíritu de lucha y la confianza, elementos esenciales para el éxito militar, se desplomaron. El Grande Armée
se redujo a una sombra de lo que había sido: un ejército de hombres desmoralizados, hambrientos y congelados. La imagen de Napoleón, antes un símbolo de invencibilidad, quedó empañada por el fracaso en Rusia. Los soldados, que lo habían seguido ciegamente a través de Europa, comenzaron a cuestionar su liderazgo y su juicio. Muchos oficiales veteranos, que habían luchado junto a él en Austerlitz, Jena y Wagram, comenzaron a notar un cambio. Ya no veían al brillante estratega, sino a un hombre cegado por su propia ambición. Incluso entre los aliados forzados del imperio, como Prusia y Austria, comenzaron a surgir movimientos de resistencia. El desastre en Rusia encendió una chispa que avivaría la Sexta Coalición, formada en 1813, en la que varias potencias europeas unieron fuerzas para acabar con el dominio napoleónico. Así, la retirada de Moscú no solo fue una catástrofe militar, fue el principio del fin. Napoleón ya no era el conquistador indomable, sino un emperador vulnerable, enfrentándose a un continente que, finalmente, se atrevía a desafiarlo. El colapso moral no se limitó al ejército. Se extendió como una onda expansiva por todo el imperio francés. La noticia del desastre en Rusia, que cruzó Europa como un susurro sombrío, sembró la duda y el descontento entre la población francesa. Familias enteras esperaban noticias de hijos, esposos y hermanos que jamás regresarían. Las calles de París, que antaño vibraban con las glorias imperiales, se llenaron de un silencio tenso, quebrado solo por rumores cada vez más oscuros sobre el verdadero alcance de la tragedia. Incluso los más fervientes defensores del emperador comenzaron a tambalearse ante la magnitud de la catástrofe. Se hablaba en voz baja de traición, de errores imperdonables, y por primera vez se cuestionaba abiertamente si Napoleón era realmente invencible. La ilusión de un imperio indestructible comenzó a resquebrajarse, no por las armas enemigas, sino por el frío, el hambre y la verdad. La fe en la invencibilidad de Napoleón, un pilar fundamental de su régimen, comenzó a desvanecerse. La gente empezó a cuestionar su juicio y su capacidad para gobernar, preguntándose si su ambición desmedida los llevaría a la ruina. Las victorias anteriores de Napoleón, que habían cimentado su popularidad y legitimidad, quedaron eclipsadas por la magnitud de la derrota rusa. El brillo de su estrella comenzó a apagarse. La campaña rusa no solo fue una tragedia militar, sino un sismo político con repercusiones en toda Europa. Las cenizas de la Grande Armée, esparcidas en la estepa rusa, alimentaron el fuego de la rebelión en los rincones más distantes del imperio. Para los estados sometidos al dominio napoleónico, la derrota en Rusia representó algo más que una simple victoria de los aliados. Fue una grieta en la armadura de un emperador que parecía invencible. Las naciones que durante años habían sufrido bajo la hegemonía francesa comenzaron a ver una posibilidad real de liberación. En Prusia, el descontento latente se transformó en insurrección abierta. En Austria, se reavivaron las alianzas contra Francia. Incluso en los Balcanes y la península ibérica, la noticia del desastre impulsó a los movimientos de resistencia. Los enemigos de Napoleón, agrupados en la Sexta Coalición, vieron en el invierno ruso no solo un fenómeno climático, sino un aliado silencioso e implacable. Hasta entonces, el emperador francés parecía invulnerable, un estratega cuya voluntad se imponía como ley en los campos de batalla de Europa. Pero Rusia había cambiado todo. El coloso francés, que durante años había doblegado a reinos y desafiado imperios, ahora sangraba. Y no solo en el cuerpo, sino en el alma. La noticia de la debacle atravesó las cortes europeas como una descarga eléctrica. El mito de la invencibilidad napoleónica había sido roto por el hielo y el fuego de Moscú. La Sexta Coalición, compuesta por Rusia, Prusia,
Austria, Suecia, el Reino Unido, España y Portugal, comenzó a reagruparse, consciente de que había llegado el momento de contraatacar. Lo que antes era una resistencia dispersa, ahora se transformaba en una ofensiva coordinada, alimentada por la certeza de que el águila imperial podía caer del cielo. El invierno ruso no solo había destruido un ejército, había encendido la chispa de una contrarrevolución continental. La posición de Napoleón en el escenario internacional se debilitó considerablemente. Su capacidad para imponer su voluntad a Europa se vio seriamente comprometida. La ambición desmedida, la falta de previsión y la subestimación del enemigo llevaron a Napoleón a un desastre que no solo destruyó su ejército, sino que también socavó los cimientos de su poder. La campaña rusa es un recordatorio de que incluso los líderes más poderosos son vulnerables a las consecuencias de sus errores. Las consecuencias para Napoleón y Europa. No fue una batalla perdida en un campo soleado. No hubo gloria bajo cielos azules, ni redobles de victoria. Fue una marcha hacia el abismo, una campaña helada que devoró hombres, caballos y esperanzas en la inmensidad de la estepa rusa. La invasión de Rusia en 1812, concebida como la cúspide del genio militar de Napoleón, se convirtió en una tragedia épica, una odisea de ambición, fuego y hielo que no solo destruyó a la Grande Armée, sino que reconfiguró el destino de Europa para siempre. No fue simplemente el fracaso de una campaña, sino el principio del fin para un imperio construido sobre la guerra. El invierno ruso no solo quebró un ejército, quebró también la leyenda de la invencibilidad napoleónica. El objetivo principal de la invasión era claro: doblegar al zar Alejandro I y forzarlo a someterse al bloqueo continental, una estrategia económica diseñada para asfixiar a Gran Bretaña, el enemigo irreductible de Napoleón. Pero más allá de la diplomacia y los tratados, lo que Napoleón verdaderamente ambicionaba era la total hegemonía sobre Europa. Someter a Rusia significaba cerrar el círculo, eliminar al último obstáculo en su camino hacia un imperio absoluto, sin fisuras ni rivales. La campaña de 1812 no fue solo una operación militar, fue una apuesta desmesurada, una declaración de supremacía, una marcha que pretendía consolidar el dominio francés desde Lisboa hasta Moscú. Pero en esa ambición colosal, Napoleón selló también el principio de su ruina. Sin embargo, lo que comenzó como una ambiciosa campaña militar pronto se transformó en un desastre de proporciones épicas. La invasión no solo fracasó en su objetivo principal, sino que también socavó irreparablemente el poder napoleónico. Este evento reconfiguró el mapa político de Europa de manera drástica. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿por qué no quedarse en Moscú? Aunque gran parte de la ciudad fue incendiada, no estaba completamente destruida. Moscú era enorme y aún ofrecía refugio, estructuras resistentes y abundante madera para combatir el frío. Desde el punto de vista logístico, habría sido más sensato fortificarse, reorganizarse y esperar la llegada de la primavera. Incluso en ruinas, Moscú ofrecía más posibilidades de supervivencia que los campos helados de la retirada. Pero la decisión de marcharse, impulsada por la esperanza de una rendición que nunca llegó, convirtió una campaña difícil en una tragedia anunciada. Cuando Napoleón llegó a Moscú en septiembre de 1812, la Grande Armée había sido ya duramente reducida, pero aún contaba con aproximadamente 100.000 a 120.000 soldados. Hay que tener en cuenta que cuando cruzó el río Niemen para iniciar la campaña, en junio, el ejército contaba con más de 600.000 hombres, provenientes no solo de Francia, sino de casi toda Europa bajo su control. Entre las causas principales de la drástica reducción antes de llegar a Moscú están enfermedades y agotamiento, deserciones, escasez de suministros. Las batallas previas, especialmente Borodino,
constante hostigamiento por parte de los cosacos y el ejército ruso. Cuando comenzó la retirada de Moscú en octubre, después de esperar inútilmente una rendición rusa, las condiciones se habían deteriorado tanto que los números siguieron cayendo de forma brutal. Para cuando cruzaron el río Beresina en noviembre, quedaban apenas 20.000 hombres en condiciones de combatir. La táctica de tierra quemada empleada por los rusos privó a las tropas napoleónicas de suministros vitales. Las constantes escaramuzas y la falta de provisiones diezmaron las filas francesas. La retirada, marcada por el hambre, el frío extremo y el acoso constante, fue un infierno para los soldados. El ejército de Napoleón regresó debilitado y desmoralizado. La reputación de invencibilidad que había construido durante años se hizo añicos. Este desastre animó a sus enemigos a desafiar su dominio, preparando el terreno para su eventual caída. La invasión de Rusia tuvo profundas consecuencias en Europa, marcando el fin de una era. Tras la derrota de Napoleón, las potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena, 1814-1815. Este congreso redibujó el mapa político de Europa. El Congreso de Viena buscó restaurar las monarquías derrocadas por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Se estableció un nuevo equilibrio de poder para evitar futuras guerras y conflictos a gran escala. Se establecieron nuevas fronteras y se intentó suprimir las ideas revolucionarias. Sin embargo, las semillas de la revolución y el nacionalismo no se extinguieron con la caída de Napoleón. Aunque el imperio napoleónico sufrió un golpe mortal en 1812, lo que quedó atrás fue el despertar de ideas que transformarían Europa en las décadas siguientes. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, forjadas durante la Revolución Francesa, habían cruzado fronteras y calado profundamente en las conciencias de las naciones europeas. La resistencia a la invasión francesa sembró en muchos pueblos europeos el germen de un nacionalismo que más tarde sería una fuerza poderosa para cambiar el panorama político. La caída de Napoleón, lejos de acabar con las ideas revolucionarias, fue la chispa que encendió un fuego que nunca se apagaría, que en los años posteriores conduciría a la creación de nuevos estados, movimientos de independencia y finalmente a la unificación de países como Alemania e Italia. La invasión de Rusia, entonces, no solo marcó el fin del imperio napoleónico, sino que también sirvió de punto de partida para el desarrollo de un nuevo orden europeo, en el que las antiguas monarquías se vieron desbordadas por las ideas de libertad y soberanía popular. No solo destruyó el poderío militar de Napoleón, sino que también alteró el curso de la historia europea. Fue un punto de inflexión, el principio del fin para el dominio de Napoleón Bonaparte, pero también la chispa que encendería un cambio profundo en el panorama europeo. A partir de esa derrota, las potencias europeas comenzaron a reorganizarse, y lo que parecía un imperio invencible se desmoronó rápidamente. El vacío de poder que dejó Napoleón permitió el surgimiento de nuevas fuerzas y movimientos políticos. Esta debacle, aunque devastadora, abrió paso a la construcción de un nuevo orden europeo, marcado por el nacionalismo, las ideologías liberales y la reorganización de las grandes potencias bajo nuevos términos. Por lo tanto, la invasión de Rusia no solo fue una derrota militar, sino también el inicio de una transformación fundamental que definiría el siglo XIX y daría forma a Europa de una manera que Napoleón jamás había anticipado. Curiosamente, más de un siglo después, otro líder repetiría los mismos errores. En 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Como Napoleón, avanzó rápido, confiado en una victoria relámpago. Como Napoleón, llegó demasiado lejos y demasiado tarde. En lugar de consolidar posiciones estratégicas y fortificar en espera del invierno, insistió en avanzar.
una y otra vez. Hacia Moscú, hacia Stalingrado, hasta el colapso. Fue el mismo pecado de la ambición desmedida, el mismo desprecio por las realidades geográficas y climáticas. Ambos líderes, separados por más de 100 años, se enfrentaron a un enemigo invisible pero letal, el invierno ruso. Un invierno que no perdona, que no se puede derrotar con cañones ni con voluntad. Y en ambos casos, la decisión de no detenerse, de no fortificarse en puntos clave para desgastar al enemigo, resultó en catástrofe. En lugar de resistir inteligentemente, eligieron avanzar hasta la muerte. 1812, el invierno que derrumbó un imperio. En 1812, no fue solo un ejército el que se perdió en las estepas heladas de Rusia, sino también el mito de la invencibilidad napoleónica. La campaña rusa nos recuerda que incluso los gigantes pueden caer cuando subestiman el terreno, al enemigo y al tiempo. Napoleón Bonaparte, amo de Europa, se enfrentaba a un desafío persistente. Gran Bretaña, el bloqueo continental, diseñado para asfixiar la economía británica, no estaba funcionando como se esperaba. Rusia, bajo el zar Alejandro I, se mostraba reacia a cumplir estrictamente con el bloqueo, lo que irritaba profundamente a Napoleón. La campaña rusa, por lo tanto, se concibió como una medida para obligar a Rusia a someterse a la voluntad francesa. La Grande Armée, un ejército multinacional de más de 600.000 hombres, era la fuerza militar más grande jamás reunida en Europa hasta ese momento. Su poderío era innegable, pero su logística vulnerable. Napoleón confiaba en la velocidad y la decisiva batalla para aplastar a los rusos. Subestimó la vastedad del territorio ruso y la capacidad de los rusos para retirarse y desgastar a su ejército. El general Mikhail Kutuzov, comandante en jefe del ejército ruso, adoptó una estrategia de tierra quemada. A medida que los franceses avanzaban, los rusos destruían cosechas, provisiones y refugios, negando al enemigo la capacidad de abastecerse. Esta táctica, combinada con la constante retirada, alargó las líneas de suministro francesas y expuso a la Grande Armée a la hambruna y las enfermedades. La estrategia rusa no buscaba una victoria rápida, sino el desgaste gradual del invasor. La batalla de Borodino, librada el 7 de septiembre de 1812, fue una de las más sangrientas de las guerras napoleónicas. Aunque los franceses lograron una victoria táctica, las bajas fueron enormes en ambos bandos. La batalla no fue decisiva. Los rusos se retiraron en buen orden y la Grande Armée quedó debilitada y sin la capacidad de perseguir al enemigo de manera efectiva. Napoleón entró en Moscú el 14 de septiembre, esperando que la captura de la ciudad obligara al zar a negociar. Sin embargo, Moscú estaba casi desierta y poco después de la llegada de los franceses, la ciudad fue incendiada. El incendio de Moscú privó a la Grande Armée de refugio y provisiones. Napoleón se vio obligado a esperar en vano durante semanas, mientras sus tropas sufrían por la falta de alimentos y el acoso constante de los cosacos. El invierno ruso de 1812 fue excepcionalmente severo. Las temperaturas cayeron en picado y la Grande Armée, mal equipada para el frío extremo, comenzó a desmoronarse. El hambre, las enfermedades y el frío diezmaron a las tropas. La moral se desplomó y la disciplina se quebró. La retirada de Moscú se convirtió en una pesadilla. El cruce del río Beresina en noviembre de 1812 fue uno de los episodios más trágicos de la campaña. Los rusos atacaron a los franceses mientras intentaban cruzar el río, causando enormes bajas. Miles de soldados, civiles y caballos murieron ahogados o abatidos por el fuego enemigo. El cruce del Beresina simbolizó la destrucción casi total de la Grande Armée. De los más de 600.000 hombres que invadieron Rusia, solo unos 100.000 regresaron.
La campaña rusa fue un desastre militar que marcó el principio del fin del Imperio Napoleónico. La derrota en Rusia animó a otras potencias europeas a unirse contra Napoleón. La Sexta Coalición se formó y Napoleón fue finalmente derrotado en la Batalla de Leipzig en 1813. La campaña rusa de 1812 ofrece valiosas lecciones para el estratega moderno. La importancia de la logística, la inteligencia, la adaptación al terreno y la comprensión del enemigo son cruciales para el éxito militar. Subestimar al enemigo, ignorar las condiciones climáticas y extender demasiado las líneas de suministro pueden llevar al desastre, incluso para el ejército más poderoso. La tenacidad y la resistencia de un pueblo pueden ser armas tan poderosas como los cañones y las bayonetas. La campaña rusa no solo fue una derrota militar, sino también una tragedia humana. La historia de los soldados, tanto franceses como rusos, que sufrieron y murieron en las estepas heladas, es un testimonio de la resiliencia humana y la brutalidad de la guerra. Recordar su sacrificio nos obliga a reflexionar sobre el costo de la ambición y la importancia de la paz. La historia de 1812 sigue resonando hoy, recordándonos que la victoria no siempre justifica los medios. La campaña rusa de 1812 es un caso de estudio fundamental en la historia militar. Analizar sus errores y aciertos nos permite comprender mejor la complejidad de la guerra y la importancia de la estrategia. El estudio de este evento histórico nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a tomar decisiones informadas en situaciones de crisis. La historia, al final, es nuestra mejor maestra. La campaña rusa de 1812 es un recordatorio sombrío de que la arrogancia y la subestimación pueden ser tan peligrosas como cualquier arma. La historia nos ofrece lecciones valiosas, pero solo si estamos dispuestos a aprender de ella. ¿Estás listo para profundizar en el análisis de esta campaña y aplicar sus lecciones a tus propias estrategias? Te invito a suscribirte a nuestro canal para explorar más casos de estudio históricos, participar en debates estratégicos y compartir tus propias perspectivas. Comenta abajo qué aspecto de la campaña rusa te parece más relevante para el estratega moderno y comparte este video con tus colegas para enriquecer la discusión. ¿Crees que conoces la verdad? La historia oficial es solo la punta del iceberg. La historia no es lo que nos contaron. Hay verdades ocultas, misterios que desafían todo lo que creíamos saber. ¿Y si pudieras descifrar los secretos que la historia intentó borrar? ¿Sientes la curiosidad punzante? Hay historias que la historia oficial ignora. Secretos ancestrales aguardan ser revelados. Bienvenidos a Damian Soler, Enigmas Perdidos, el canal donde la historia cobra vida y los secretos más profundos del pasado salen a la luz. Prepárate para un viaje auditivo a lo inexplorado. Desentrañaremos enigmas que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Desde civilizaciones olvidadas hasta códices prohibidos. Aquí exploraremos juntos los misterios que desafían la historia oficial. ¿Qué secreto escondía la biblioteca de Alejandría antes de arder? Un viaje imposible, un secreto enterrado. ¿Ocultaron los templarios un tesoro en América? ¿Fueron los incas los verdaderos pioneros del Pacífico? Su verdadera conexión con la Polinesia. Artefactos imposibles, pruebas de un conocimiento prohibido. Cada historia esconde una verdad. Cada enigma nos acerca a un secreto que la historia olvidó. Si buscas respuestas, si amas la historia oculta, si sientes que hay más de lo que nos han contado, descubre enigmas ancestrales, teorías conspirativas que desafían lo establecido y secretos que la historia oficial ha intentado ocultar. La verdad te espera. Únete a Damian Soler, Enigmas Perdidos, porque la historia nunca fue como la contaron.